Muy bien. Les voy a pedir entonces que tengan a la mano eh, el Evangelio de San Juan, por favor. ¿Sí? Tengan a la mano el Evangelio de San Juan. Y quiero que ahorita en silencio, muy rápidamente, ¿no? Se dé una lecturita de esos primeros 14 versículos, ¿no? No es muy extenso realmente. Son versículos pequeñitos, pero les pido de favor para que nos podamos poner en contexto, ¿sí? Que lean esa parte, ¿ya? ¿Sí? Abran en el Evangelio de San Juan y Profe, una pregunta, ¿puedo leer la Reina Valera? Es que pasa que no tengo otra a la mano. sí, tranquila, si no le buscas, si es que puedes buscarlo en el internet, no hay problema. Y ya que tienes de la Reina Valera, qué bueno que la tengas porque eso nos va a ayudar a un comentario. Aunque no, la Reina Valera no. Más bien una Biblia de los Testigos de Jehová ayudaría a un comentario que quería presentar. Pero bueno, tranquila, no te preocupes. Lee, ya, sí, no pasa nada. A la Reina Valera lo que le pasa es que se le cayeron algunos libros de la Biblia, ¿no? Bueno, en realidad no se le cayeron. Ya les voy a contar una anécdota, pero lean primero. Profe, ¿qué carta del... El Evangelio de San Juan, el capítulo, sí, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 14, solo hasta el 14, ¿sí? Y voy a... eh, por favor, por cuestiones para escribirles la participación en este momento, si pueden renombrar colocando o anteponiendo primero el paralelo, les agradezco mucho, ¿ya? Por acá está. Mm, ya, es 5 de noviembre. Ahí estamos, 15 de diciembre. Ya, ok. Bien. Por favor, los que todavía no lo han hecho, apenas terminen de leer, renombre colocando, anteponiendo primero la letra de su paralelo, ¿sí? Por favor, gracias. Profe, me voy a salir de la reunión para poder renombrar porque solo antes de ingresar me deja poner el No, nombre. Romina, tranquila, no te preocupes. Sí, Oh, no te preocupes, ya con que uno esté ahí, quédate nomás, tranquilita, ok. tranquilita. Sí, ya te ubico. O sea, ya, si me veo el paralelo, ya sé que eres tú, ya te ubiqué en el paralelo. Más son los paralelos, ¿no? Entonces, ya no hay problema. Sí. Bueno, sí. Los que vayan terminando, me gustaría que con un emoji del dedito arriba lo pongan ahí en su pantalla para ver, ¿de acuerdo? Utilicémoslo por lo menos ahora y para ir viendo más o menos por dónde vamos, ¿de acuerdo? Y gracias por leerlo. Y los que ya van terminando de leer, piensen en algo que les ha llamado la atención para no, la preguntita que les voy a hacer, pero que es muy general. Sí, escojan algo, algún versículo, algo que les ha llamado la atención o alguna inquietud que tengan, ¿de acuerdo? Tengan a la mano eso, ¿de acuerdo? Sobre todo me gustaría que aquellos que
suelen tener poca participación, lo hagan el día de hoy, pero es libre para todos. ¿Sí? Por supuesto que sí. ¿No? Los que todavía no han puesto la manito, que no han terminado la lectura, sí, está recorriendo. Háganlo para ver si ya terminaron, por favor. Mateo Salazar, enciende tu cámara, por favor. O sea, algunos que sí pueden encender sus cámaras, no sé por qué las tienen apagadas. ¿Ya? Si enciendan, por favor, las cámaras. Yo estoy recorriendo. Recuerden que estoy con dos dispositivos, entonces puedo correr con uno mientras estoy viendo el otro acá también. ¿Ya? Por favor. Bueno. María Paula. Bien, estoy emitiendo. Ya está. Bueno. Vamos terminando esa lecturita. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Algunos no habían puesto la manita todavía, varias más bien. Si pueden ponerla para saber si terminaron ya, ¿no? Con el dedito arriba el emoji, por favor. Gracias, Marcos. Sí. Gracias, 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 Juan José. Gracias, muy bien. Gracias, Camila, Alexander. A veces me cruzo al otro lado y ya no lo alcanzo a ver. Gracias, muy bien. Eso. Ana Esteban, María Paula. Listo, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Listo, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos terminando entonces para ir ganando ese tiempo, sobre todo para que ustedes puedan también terminar de darle los toques finales o las cosas que haya que hacer en el juego, ¿sí? Se olviden que tienen que presentarlo el jueves, ¿ya? Bueno, muy bien, pero ahora dejemos esa inquietud y centrémonos en esto. Bien. Vamos a empezar así de manera libre con la primera preguntita. ¿Alguien? Sí, vamos a ir en orden, ¿de acuerdo? Sí, y vamos a empezar de manera muy sencilla. De los que quieran participar, ¿ya? De los que han puesto la manita y todo eso, simplemente coloquen la palabra yo en el chat. Y en ese orden les vamos a hacer participar para que no haya tumulto así, ¿no? Y a veces no se escucha o no le alcanzo a ver porque no alcanzo a recorrer la cámara o si me voy del otro lado no veo. Pues coloque la palabra yo y en ese orden le vamos a preguntar. Es sobre la lectura, es una cosa muy sencillita, ¿ya? ¿De acuerdo? La primera pregunta es, ¿qué versículo le llamó la atención? Y si tiene alguna pregunta o por qué le llamó la atención, ¿no? Entonces, conforme en el orden que esté aquí, yo les voy a ir preguntando, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y si alguno se muere de las ganas de hacer alguna réplica de algo que dijo su compañero, escribe en su cuadernito y cuando le toque el turno, habla. Dice, profe, yo quisiera hablar de lo que dijo. Ah, perfecto, listo. No pasa nada, ¿ya? Porque no a todos les vamos a hacer la misma pregunta, cada vez una cosa. Vamos. A ver, entonces empezamos en un ratito para marcar con Pablo, ¿ya? Con Pablo Buccelli. Eh, ¿qué versículo te llamó la atención? ¿Por qué motivo? ¿O tienes alguna pregunta? ¿No? Eso es lo de hoy ahorita mientras participamos, ¿de acuerdo? Luego cambiamos. Para todos los que voy a indicar, mientras no cambiemos, ¿ya? Pablo. Los versículos que me llamaron la atención serían el 7 y el 8, ya que ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Léelo, por favor. el 7 dice, este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. El 8 dice, no era él la luz, sino el quien debía dar testimonio de la luz. Ya. Este Muy es bien. me llamaron la atención porque siento que Juan fue un personaje muy representativo para la Biblia y para la religión en sí, ya que
ya que Dios confió en él para que él vaya a dar el testimonio y para que muchas personas comenzaran a seguir a Dios desde el profeta que se llama Juan. ¿Y a quién estaba anunciando, Pablo? ¿Cómo? ¿A quién estaba anunciando Juan el Bautista? De quién estaba hablando él? De Dios, Y específicamente, ¿de quién? de Jesús. Ujú. Ok, Y la listo. una pregunta que tengo Sí. es, ¿por qué Jesús o por qué Dios no mandó muchos, por ejemplo, profetas como sería Juan por todo el mundo? Ah, bueno. Eh, si nosotros recorremos la historia del Antiguo Testamento, la historia de la salvación hasta Juan, vemos que sí hubo muchos profetas, pero que específicamente estuvieron solo en el pueblo de Israel, ¿ya? Porque primero se preparó un grupito, ¿de acuerdo? Entonces, ese grupito era un gran pueblo, ¿no? No se podía preparar a toda la población del planeta. Es un poco más complicado y más difícil, ¿ya? Entonces había que preparar primero un pueblo, asentarse en un lugar, ¿no? Y una vez que ellos estén preparados, entonces, después, fíjate, viene Jesús y ahí escoge a los apóstoles, ¿no? Y estos apóstoles y la gente que los seguía, los discípulos y todos, cuando fueron perseguidos, se dispersaron por la necesidad de la persecución y eso fue una gracia de Dios porque hizo que ya se, se empezara a conocer por todas partes del mundo, valga la redundancia, conocido la palabra de Dios, ¿sí? Fíjate, un ejemplo pequeñito. Eh, la República Popular China, creo que esto les había dicho hace algún rato, pero como ejemplo, pidió a, a la iglesia ayuda para una preparación en economía y específicamente pidió a la Compañía de Jesús y dijo que quería los 10 mejores economistas jesuitas de las mejores universidades para que durante 10 años prepararan a sus economistas, ¿no? Y así fue que desde el 2000 o 2001, ¿sí? Empezaron durante 10 años. Y ustedes ven que si ustedes recorren la historia de la economía de China, bueno, la historia de China, van a ver que en el 2010 empezó un repunte y un proceso distinto en la economía china, ¿no? Preparado por los jesuitas. Prepararon solo un grupo y ese grupo empezó a preparar a otros y a otros y a otros, ¿no? Entonces escogieron un grupo y escogieron ellos decían a los mejores, ¿no? Que tenían, sobre todo por la metodología que se usaba, ¿no? Que es la pedagogía ignaciana, digámoslo, que es la que se usa y aprendieron de eso. ¿Bien? Muy curioso. Y ellos los conocían, pues porque en la historia anterior, eh, Mateo Ricci, entre otros, un jesuita que misionó en China, ¿no? Fue muy reconocido. ¿Ven? Entonces, son esos procesos que se van dando de a poquito. ¿Ven? Se van dando de a poquito y se van dispersando. Es como cuando se va a hacer una encuesta, se reúne al grupo, se prepara el grupo y luego se los envía y se empieza a hablar con los demás. Son cosas de eso. No necesariamente tienen que hacer una pregunta, ¿ya? Solo si la tienen. Bueno, gracias, Pablo. Juliana. Juliana Hurtado. Me llama la atención el del versículo 3 al 5 porque dice, porque él hizo todo y nada llegó a ser sin él, lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Me llamó mucho la atención porque era como que la luz se relacionaba y entonces por las tinieblas no es que en cierto punto se va la luz, entonces, no sé, como que me tuvo cierto impacto. Ya, te entiendo. Es decir, cuando seguimos comprendiendo este versículo un poquito, entendemos que dice, la luz iluminó el mundo, ¿no? Y vivíamos en tiniebla, ¿ya? Hay varias oraciones que se hacen, comentarios de los padres de la iglesia respecto de las tinieblas, ¿no? Pero hay que ir entendiendo estas cosas. Pero es Cristo el que viene a hacer la luz, ¿no? Imagínense, si viene la luz y nosotros no la recibimos. Qué terrible, ¿no? Y luego nos quejamos que no podemos ver. ¿Cómo resolvemos eso? ¿No? Es complicado. Gracias, Julián. Juan Felipe. Ya.
A mí el versículo que más me llamó la atención es el 11, porque dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo, lo que me hizo pensar de este versículo es que como al principio no, es como que no entendíamos sobre él, ni sabíamos qué iba a hacer con nosotros. Y como dice los suyos, o sea, literalmente está como tratando de hacer el bien para nosotros. Entonces, eso fue lo que más me interesó. Ya. Fíjense aquí, yo le comentaba, creo que al otro grupo o a ustedes, no me acuerdo, pero y me olvidé de revisar, tengo que revisar. Pero tanto el libro de Isaías en el capítulo 53 como otro pasaje también, sobre todo un pasaje específico, perdón, de Isaías, si no me equivoco, no, no es de Isaías, es de otro, pero es de lectura prohibida bajo pecado, ¿no? Para los judíos, a pesar de que está en la Torá, porque ese versículo hace mención muy directa a Jesús, al Mesías. ¿Y por qué dice los suyos no lo recibieron? Porque preparó el pueblo de Israel con profetas, con muchas cosas, con mucha palabra, con evidencias, con milagros, con tanto detalle Dios lo preparó que cuando llegaron, dice, los suyos no lo recibieron. Por eso es que Dios decide, bueno, cuando habla de la parábola de los talentos, por ejemplo, habla a los judíos, dice, a ustedes se les dio talento, se les dio algo, y, y no han hecho nada por eso, y no reciben la palabra que les doy. Entonces se les quitará y se les dará a otros. Y esos otros somos nosotros también, ¿no? Pero ahora que han pasado casi 2000 años, eh, a veces a nosotros nos pasa igualito, ¿no? ¿Sí? Nos hacemos los locos, decimos es que Dios es opresor, es que no nos deja vivir libres, y nos inventamos un montón de cosas, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos, que es de conveniencia. Entonces la invitación es esa, ¿no? Los suyos no lo recibieron. Usted ve, esta es época de Adviento y es una lectura interesante para tenerla presente, ¿eh? Ténganla presente, por favor. Gracias, Juan Felipe. Eh, David, David Samaniego. Ok, profe. El versículo que más me gustó a mí fue el número 3 que dice, todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. Y de lo que entendí es que este versículo ¿cómo es esto? Se conjunta y también se ayuda a complementar con los primeros dos versículos que hablan sobre la palabra. Porque ahí nos dice que al principio ya existía la palabra. ¿Y cómo es esto? Y que la palabra era Dios. Y sin la palabra, muy posiblemente no haya existido nada. Y estaría todo vacío. Ujú. Sí, ahí justo el comentario, ya que me decía que iba a ser la Reina Valera, pero bueno, no importa. Eh, ahí ustedes pueden, por ejemplo, con estos versículos al que hiciste mención, que el primero y segundo, que habla cuando todo comenzó, ya existía la palabra, ya que es que la palabra estaba con Dios y era Dios. Sí, todo fue hecho para ella y nada fue hecho sin ella. Esa palabra, ¿ya? Esa parte sí quiero mencionarles y ojalá no se lo les olvide y puedan tomar nota de eso, porque les daré pregunta algún momento, ¿sí? Y ténganlo por seguro que cuando regresemos en enero haremos una síntesis y les prepararé para eso. En griego, el Evangelio de San Juan fue escrito en griego, ¿ya? Y ahí se traduce como palabra, pero en griego está escrito y eso se escribe logos, ¿sí? Logos, Logos, logos. Y logos es una palabra muy profunda, ¿no? Muy, muy profunda. Por eso la traducen y por eso se significa a la segunda persona y también a la primera, ¿no? Al principio está hablando de Dios Padre y luego habla de Jesús. No dice cómo, dice, todo fue hecho por ella y para ella, ¿no? Se habla de Jesús. Su Padre hace para su Hijo eso, ¿no? Y la palabra logos significa el sentido de la vida también, ¿no? Entonces, ese es el sentido que se utiliza en el Evangelio de San Juan, que Jesús es el sentido de nuestra vida, ¿no? Dios es el sentido de nuestra vida. Y por eso nos ofrece todo lo que nos propone. Y si ustedes tuvieran acceso a una Biblia de los Testigos de Jehová,
se van a dar cuenta, así rapidito, se abre el Evangelio de San Juan y leen los 2 primeros versículos y la palabra que hace referencia a Jesús, la palabra palabra, ¿no? Está escrita con minúscula, la que hace referencia a Jesús, ¿ya? Porque obviamente no reconocen la naturaleza divina de Jesús, ¿ve? Entonces, es una cosa interesante eso como para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Dice, nada fue hecho sin ella y todo fue hecho por ella, ¿no? Ese detallito, ténganlo en cuenta. Logos significa el sentido de la vida, ¿no? Hay muchas traducciones que se hacen, pero eh, por lo menos con los profesores que damos la filosofía en el San Gabriel, hemos conversado, creemos que más apropiadamente la traducción, el entendimiento a la palabra logos es el sentido de la vida, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, ponen biología, tratado de la vida, ¿no? Eso es una manipulación también de la pobre palabra logos. Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver otros comentarios, unos 2 o 3 más, y luego seguimos con otra preguntita. Eh, Kevin, Kevin Zambrano. Ya. Para mí el versículo que más me llamó la atención fue el 10 que decía, ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió, porque, o sea, me hizo reflexionar full de que, o sea, nosotros somos afortunados de que él nos reciba en el mundo y nosotros no de recibirle a él. O sea, no sé si me explico. Ujú. Ya, o sea, Sí, me hizo así. Ya. sí, sí, ¿no? Es como, es como ser invitados a un lugar, ¿no? Y nos acogen, nos reciben con cariño, nos dan detalles, nos muestran cosas, nos brindan algo, ¿no? Y el momento de salir, salimos sin agradecer, sin despedirnos, malagradecidos, refunfuñando, dando las espaldas y golpeando la puerta, ¿no? Así nos pasa, ¿ven? Lastimosamente los seres humanos en esa condición que tenemos, que creemos que tenemos derechos a hacer lo que sea. Entonces nos sentimos por encima de muchos, ¿ven? De todos. Ahí aparecen a veces esos complejos de superioridad, ¿no? Que es el mismo de inferioridad, son igualitos, ambos son complejos, ¿no? Si usted se siente superior o inferior a alguien, es lo mismo, tiene la misma raíz, ¿no? Es un complejo. Más bien hay que ser agradecidos, ¿no? San Ignacio, y con esto acabo, cuando se hace el cierre, por ejemplo, nosotros tenemos el cierre con la pausa ignaciana o examen de conciencia, a mí me gusta más así, porque es una pausa que se hace, pero ¿qué es lo que se hace en la pausa? Eso, el examen de conciencia, ¿no? Que es mucho más apropiado, me parece. Entonces, eso, San Ignacio dice que tantas veces que hacemos ese examen o las veces que las hagamos, deberíamos darnos cuenta que de nosotros debe brotar la gratitud a Dios, ¿no? Porque Él nos permite mirarnos cómo estamos y cambiar continuamente, ¿no? Eso es lo que es el Adviento, ¿no? Convertirse, prepararse y comprometerse con Dios, ¿no? Aunque ya vamos a ver detalles. Gracias, Kevin. A ver, 2 más para que nos comenten lo mismo. Camila Espinosa. Ok. A mí la frase que me llamó la atención fue el primer versículo, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero como se dice, le dan diferentes traducciones, y vuelta me salió otra página y decía, en vez de verbo, que era la palabra, entonces como que me confundí un poco. Pero yo creo que al fin y al cabo, cuando te pones a comprender más la frase, llegan al mismo, o sea, van como que al mismo significado. Y también me llamó la frase porque al principio la leí súper rápido y parecía como un trabalenguas y no entendía nada. Y cuando la entendí era lo que siento que significa, o creo que significa, no estoy segura, que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces es como que el sentido de nuestra vida antes de que empezara, estaba con Dios. Luego puede interpretarse que el sentido de la vida es Dios. Entonces, eso. Ok. Sí, gracias Camila por el comentario. De la otra traducción también es el verbo, ¿no? Sí, bueno, ahí me vino a la mente un cantautor que para mí es un tanto molesto, ¿no? Arjona, que dice, Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no?
sea, no tiene idea de la teología, pero bueno. Sin embargo, él dice que el papá le enseñó mucha teología. Cuando le preguntan si Dios se ha equivocado, dice, claro que Dios se ha equivocado, le dice Arjona, ¿no? Porque él no sabe matemáticas, él no sabe distribuir las cosas, porque hay mucha gente pobre y muchos ricos. O sea, bueno, yo sé que no hay que ir a la escuela y con todo respeto a la persona, como cantante, como cantautor no tengo nada que decirle, porque yo puedo escribir cosas, pero cantarlas, ¿no? Sí, alguna vez les comenté, los que han visto esto del gato cósmico y eso, canto peor que el gigante, ¿no? Entonces, pero zapatero a tu zapato, ¿no? Realmente es vergonzoso escuchar a alguien que habla sin fundamentación, sin conocimiento y públicamente y como tiene muchos seguidores, le escuchan, ¿no? Pero bueno, ah, o sea, para mí es molesto, no lo quiero escuchar, pero de todos modos lo escucho, pues, porque a mi esposa le encanta escuchar a Arjona. Pero eso sea cosa de casa, ¿no? No puede haber un disgusto por eso, o sea, yo solito, ¿no? Bueno, pero es importante. Y lo otro sí es verbo, ¿no? O sea, por eso es que es el sentido de la vida, o sea, es una palabra. Fíjense que la palabra tiene poder. En el segundo quimestre, cuando ustedes ya han avanzado alguna cosa en lenguaje, literatura y en historia, les voy a mostrar un cuadrito que se lo guarden y lo tengan porque les va a servir todo el bachillerato. Créanme lo que les digo, ¿sí? En donde hay una síntesis sobre el proceso del lenguaje. Es un cuadrito muy chiquitito, pero les va a servir mucho, ¿de acuerdo? Dani, buenos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Disculpa la No, interrupción. tranquilo. Buenos días, una consulta. Mateo Salazar, ¿tienes algo que comentarnos? Concéntrate, por favor. Sí, por lo menos Quítate la gorra, por favor. ya prendió la cámara. Muy Ok, agradecido, muy agradecido. gracias. Gracias. Sí, Gracias, Dani. profe, es que antes no se prendía, entonces no sé qué pasó ahí, pero ya Igual aprendí. que te vi que estás con reglas, escuadras, no sé, midiendo, entonces creía que estabas en mate y te habías equivocado de clase. Pero no, tranqui, no pasa nada. Eso nomás era. Y disculpa, Javi. Sí. No, o de pronto tal vez sabe que a los niños de cuarto de básica están repasando hoy sí, las medidas de longitud, ¿no? El metro, el centímetro, el milímetro, para que no se olvide. Podemos preguntarle a qué equivale No, es que, un verá, mi hermano dejámetro, está un también ahí en decímetro. clases, ya, bueno, ya, mejor no me Bueno, ubico nada. ubícate, ubícate, ¿no? Bueno, ubícate, ¿sí? ¿Por qué llegó tarde? Es que mi papá me trajo tarde. ¿Y por qué te trajo tarde? Ah, es que yo me levanté tarde. Ah, ¿cierto? Suele pasarte, ¿verdad? Bueno, entonces, a veces a algunos se les conoce solo mirándoles así de a primera. Pero no sé, de pronto me inventé. Pero bueno, lo que decía, estábamos comentando lo de Camilita, que dijo, o Camila, perdón, que dijo, es verbo, ¿no? Sí, es cierto, o sea, es un proceso, una acción, ¿no? ¿Sí? Y al decir que no es sustantivo, se está diciendo que no es palabra. La palabra es sustantivo. Es un desconocimiento terrible, pero bueno, eso dejemos atrás. Pero lo otro sí es importante eso, ¿no? Ir reconociendo, ir leyendo, para que vayamos conociendo. Miren, eh, no se puede, no se puede amar, eh, no se puede conocer, perdón, lo que no se ama, y no se ama lo que no se conoce, y no se vive lo que no se ama, ¿no? O sea, es muy difícil eso, ¿cierto? Sí. Yo le amo entrañablemente a una persona que no tengo idea que existe, ¿no? Eso ya no tiene sentido, ¿no? Sí. O a la persona es con que convive con usted, ¿no? ¿De verdad conoce a su mamá? ¿No? ¿Se conoce a usted mismo? Porque Jesús dice que hay que amarse a uno mismo, ¿no? También. ¿Se conoce? ¿De verdad? ¿Sí? Un paréntesis aquí de esto, una invitación. Es importante que ya vayamos haciendo una especie como los primeros pasitos de proyecto de vida e ir conociendo cositas como estas. Por ejemplo, hace años atrás, yo me di cuenta y aprendí, por ejemplo, que si yo tomaba jugo de papaya antes de las 8 de la mañana, no sé qué pasaba con mi proceso digestivo, pero si yo tomaba jugo de papaya antes de las 8 de la mañana, me hacía daño.
Al principio creí que parecía broma y decía, no, no, no. Pero luego lo comprobé, ¿no? Dolorosa comprobación, pero fui comprobando y dije, no, ya sé que eso no debe ser así. Y ir conociéndonos, ¿no? Hay cosas ya que no vamos a hacer. Por ejemplo, el típico, solo 5 minutitos más en la cama. Eso significa un grito para que a usted le levanten a veces, ¿es cierto? 5, nos pasa, me ha pasado, a todos nos pasa, ¿ya? Nadie puede señalarle con un dedo al otro. Sí, tú sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas cositas, ¿ven? Y en ese sentido lo que les quería decir, pues cerramos el paréntesis, ¿no? Tenemos que hacer las cosas y saber lo que decimos. El Génesis dice, Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. La palabra tiene poder. Mucho cuidado con lo que le decimos a los demás, ¿no? O lo que nos decimos nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Usted va y se ve al espejo y lo maltrata al que está viéndolo en el espejo. Diga, no, pues, quiérale un poco, ¿no? Que es usted mismo. Entonces tengamos mucho cuidado. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Sobre todo eso de maldecir, no, tengan mucho cuidado, ¿ya? Pasan estas cosas. Bueno, un último comentario del versículo que le ha agradado y eso, y seguimos. Tomás Cáceres, por favor. Sí, profe. A mí el que más me llamó la atención es del 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y si complementamos con el versículo 12, habla que todos los que creen y todos los que aman a Dios, luego van a ser aceptados como hijos de Él, sin necesidad de que hayan compartido sangre. Y algo también por lo que elegí este versículo es porque le quería preguntar algo que no entendía muy bien lo que decía ni de voluntad de varón. No sé a qué se refería con eso. Bueno, podemos hacer un par de menciones, ¿no? Por ejemplo, se hace mención ahí de manera principal, estamos observando a San Juan el Bautista, ¿cierto? Y acordémonos que él estuvo en el vientre de Santa Isabel cuando ella estaba muy viejita, cuando Zacarías e Isabel no podían tener hijos por su edad, ¿no? Entonces, no hay voluntad de varón, ¿sí? No hay voluntad de varón, ¿ya? Porque estaban muy viejitos para tener hijos. Y entonces viene la acción del Espíritu Santo, ¿no? ¿Ve? Entonces, esos son de manera particular. Pero también hace referencia a quienes desean ser bautizados, ¿no? Y porque yo lo quiero, soy hijo de Dios, no, mucho cuidado. Es porque el Espíritu Santo en el bautizo viene y por la voluntad del Padre me vuelvo hijo de Dios, ¿no? Pero en primera instancia hace referencia específica, estamos hablando de San Juan, no por voluntad de varón. Con la Virgen María pasó igual, con Jesús pasó igual, con Isaac, ¿no? Sí, el, el hijo de Abraham, ¿no? Entonces, específicamente en la parte muy humana, por decirlo así, hace referencia a eso. Y en la otra parte también nos invita a nosotros, ¿no? Hay un pasaje mucho más adelante en que Nicodemo no está, no, sí, creo que sí está en San Juan, en la que Nicodemo se encuentra con Jesús, Nicodemo un hombre muy sabio, y Jesús le dice que tiene que volver a nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo le dice, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi mamá si ya soy grande, un hombre viejo? ¿Cómo me voy a meter al vientre? Dice, tú que eres un hombre de Israel muy sabio, ¿no entiendes lo que te digo? ¿No? Entonces habla del nacimiento del Espíritu, ¿no? Que es otra cosa, que ya no viene de la voluntad del hombre, sino que es Dios el que actúa directamente, ¿no? De manera muy personal. Porque por más que yo me esfuerce, no puedo volverme hijo de Dios si Él no me acoge como su hijo. ¿Ve? ¿Sí? Es como en el ejemplo, una persona que vive en un lugar y que quiere ser adoptada, o un niño chiquito que no sabe que quiere ser adoptado, pero está en adopción. Entonces, no puede por fuerza él volverse hijo si es que no es acogido por una familia, ¿cierto? ¿Ves? La familia es la que hace, entonces ahí no hay voluntad. A eso se refiere un poquito. Y gracias por la pregunta. Y si hay aclaración, ya la hacemos más adelante, porque tocaste un tema que hace referencia a los hijos de Dios y vamos a hacer mención a eso, ¿de acuerdo? Y vamos a adelantar rapidito para ir. Voy a pasar a... Tengan presente este evangelio porque lo vamos a seguir comentando.
voy a compartirles algo para que vayamos pasando pronto, para que luego tengan pues el momento asincrónico y puedan dedicarse a trabajar en la parte final del proyecto, ¿no? Del juego para que lo que corresponde, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla y Dani, ahorita como les voy a compartir pantalla, yo me quedé en, híjole, no sé si tienes el chat con los estudiantes que nombraron, pero ya Sí, voy, ya, te porque lo me voy quedé en mencionando Tomás, cuando sí, me me digas. quedé, ya, ok. Si no, luego todos hablan a la vez y eso parece... Entonces les voy a compartir la pantalla, vamos a seguir de eso, estaban hablando al respecto de eso, ¿no? Y hemos mencionado, eh, ya, ya, entonces, listo, ya está. Bueno, eh, voy a, creo que sí se ve, ¿cierto? Ya se ve bien. Ya puedo ver yo también el otro dispositivo. Bueno, voy a tratar de ponerlo en presentación. Vamos. Bien, ahí hay unas palabritas, ¿no? Sí. eh, que hacen mención a lo que hemos estado comentando y está Juan 1:14, ¿no? Y está colocada la cita del 1 y 2. Para quienes están colocados ahí en el orden, ¿ya? Porque le he pedido ayuda a Dani porque si me meto ahorita a revisarse se me fue a bloquear la compu y son el cuidado que quiero tener, ¿ya? Entonces, quiero que, no sé a quién le toca posteriormente ahorita después de Tomás, eh, que me cuenten qué ven en esa diapositiva, ¿no? ¿Qué les dice esa diapositiva? Que me vayan contando. Ya, ¿A quién le tocaba? a mí, Cintia. Ah, ya, ok. Cintia, muy bien. Veo la época de Adviento, las velas que se prenden, el nacimiento. Creo que es como el árbol que se divide a la mitad, me parece ver el cielo y la tierra y un versículo de Juan. Ya, ¿qué más ves? Algo que no nombraste que está ahí. ¿Qué más ves? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más hay ahí, Cintia, en las velas? Tú como mujercita, porque no, voy a preguntarle un poco más a los varones. Fíjate bien en las velitas. ¿Qué se ve de distinto en las velitas? Como flores. Ya, ¿qué más? En las mismas velitas. Que no me parece que no están encendidas, que están siendo encendidas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Sigue fijando. Mm, Todo lo que puedas. Fíjate en las 4 velas, míralas. ¿Hay alguna diferencia? Aparte de que está encendida. claro, y los colores de las velas. Una es rosa y las demás son moradas. Ok, no, ok, muy bien. ¿Te acuerdas lo que comentamos mientras iniciábamos la clase? ¿Qué significaba esa vela rosada? Que era la acuerdas? última. Era rosada porque era el último domingo de Adviento, era el último. No, esa hace referencia al tercer domingo. Pero había algo en particular, ¿ya? Había algo en particular. ¿Te acuerdas? Que dijimos que era por algo. ¿Qué significaba? ¿Te acuerdas, Cintia? ¿Te acuerdas? Solo quiero saber si te acuerdas o no. Un sí o un no. No, ¿Ya? ¿No te acuerdas? Dijimos que
este tercer domingo que pasó, mencioné la palabra en latín que era gaudete, pero dijimos que significaba, ¿no? El domingo de la alegría, ¿sí? El domingo de la alegría, ¿no? Y no porque se lo quiera poner, sino que, imagínense, estamos esperando al Salvador, ¿sí? Estamos esperándole y, y es todo lo que nos trae, todo lo que nos propone, todo lo que nos... Pero ¿qué dice ahí, Cintia? ¿Qué palabras están ahí con ese fondo amarillo? Léelas, por favor, porque quiero que no sea solo mi voz. Conversión, reparación y compromiso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir conversión? ¿Qué te dice que la palabra conversión a ti? Solo esa te voy a preguntar, las otras a tus compañeros. Cambio, ¿Ya? ¿Cambio de qué? no sé, cambio de la manera de pensar que nosotros tenemos en caso de que nos equivoquemos o cómo podríamos mejorar en las cosas que deberíamos. Ok, ok, sí, sí. Miren, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Por lo general, a veces, lastimosamente, suele ponerse a las clases de formación cristiana como un relleno, ¿no? Y siempre actuamos de esa manera, lastimosamente, ¿sí? Y una de las cosas que no solemos hacer es ver la necesidad que hay detrás de todo eso, ¿no? ¿A cuántos les gustaría ser un poco distintos a lo que son, ¿no? Que ya no me llamen la atención, que cambie interiormente las cosas que me hacen actuar de la manera inapropiada como la hago, cosas de esas por el estilo, ¿no? Hay cuestiones en las que a veces me convierto como una especie de esclavo realmente de las que no puedo salir. ¿Cómo me gustaría salir de eso, no? Sí. Entonces, tengamos presente eso, ¿ven? Eh, tengamos presente eso respecto del Adviento, ¿no? Gracias, Cintia. Y respecto de eso, a la persona a quien le toca, si nos puede recordar o decir qué significa el Adviento. ¿A quién le toca en turno, por favor? ¿A quién le toca? Juan Velastegui. Juan Velastegui, ¿quieres comentarnos? ¿Encontraste algo buscando o estás buscando qué significa? Que nos compartas. Sí, profe. Bueno, como dato especial, que no es mucho menos importante que la palabra Adviento en latín, que significa advenir, significa venir o llegar. Eh, y bueno, este es el tiempo de la iglesia en el que empieza el tiempo litúrgico, ¿no? Es muy importante este tiempo, ya que Jesús, bueno, nosotros durante 4 domingos o 5 domingos, depende de la corona, si es que la tenemos, vamos preparándonos, ¿no? Para justo lo que dice la palabra, ¿no? La llegada, la venida de Jesús hacia nuestros corazones, hacia nuestros hogares. Y eso básicamente es lo que es el Adviento. Esto se puede dividir como en dos partes diferentes, meditando sobre la venida que hace Jesús hacia nosotros, cómo viene hacia nosotros. eh, y un dato que es un poco curioso, si se lo podría denominar así, es que según lo que yo investigué y lo que he leído, también lo que me han comentado es que básicamente las lecturas bíblicas que se leen en este tiempo de Adviento son tomadas del profeta Isaías, como del Antiguo Testamento, porque así en esas lecturas se señala la llegada del Mesías, que es Jesús. Ok, gracias. Piensen en esto. Eh, justo me encontraba la semana anterior con un exalumno del colegio, ¿no? Me encontré porque fui a una reunión y me encontré con él y ya hace rato que no conversábamos y le digo, ¿cómo te va? ¿Ya en qué semestre estás? Y me dice, no, profe, ya egresé. Y le digo, y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué te toca ahorita en este momento? Y me dice, voy a hacer el examen complexivo, ¿no? Un examen complexivo se escoge en vez de hacer una monografía o una tesis, ¿no? De un trabajo final.
Y el examen complexivo trata, pues, cuando se presenta usted a un tribunal, que se dice así, ¿no? De profesores, de las personas que lo van a examinar, le pueden examinar de lo que sea de su carrera, ¿no? La tesis, digamos, si bien se puede también hacer ese tipo de preguntas, pero se centra más en un tema en específico que usted haya escogido, ¿sí? E imagínense, él ha egresado de su carrera, de algo que le gusta, que está haciendo, y le gusta mucho la biología, ¿no? Y bueno, y entonces tiene en el mes de mayo este examen complexivo, ¿no? El próximo año. Si eso es importantísimo para que él se pueda graduar, incluso sacar una nota extraordinaria, la mejor que pueda, ¿ustedes creen que tendrá que llegar? Dice, bueno, de aquí como ya egresé, me voy a dedicar a jugar sí, Rocket League. Ya, eso juega mi hijo, ahora está jugando Rocket League. Yo ya sé, ¿no? ¿Y para qué prepararme si ya estuve ya varios años, ¿no? Es probable que le vaya más o menos, pero si es parte de su carrera, ¿no? O sea, tendrá que dejar como se dice, una impronta, un sello, que todos reconozcan que se preparó muy bien, que los informes incluso que le puedan dar, si a veces se puede pedir en la universidad, para, incluso hasta para un trabajo, si un profesor le conoce, le puede dar una recomendación. O sea, se prepara de la mejor manera, ¿no? Sí. Si van a la final de un partido de fútbol o de baloncesto o de tenis o de lo que sea, no va a ir a la final. Dice, bueno, como, sí, en 3 días es la final. Sí, vamos, chévere a la discoteca, ¿no? Y pasémosla bien y no sé qué, entre comillas, ¿no? Más bien que se prepara la persona, ¿no? Fíjese, ahora estamos esperando la venida del niñito Jesús, ¿no? Un niñito que tiene algo muy especial. Bueno. El siguiente, no sé a quién le toca que nos indique qué querrá decir esa palabra reparación, ¿no? En esta época de Adviento, sobre todo. ¿A quién le toca? ¿No? Ya, profe, ¿Quién me está hablando? No sé quién es. Romina. Romina, ya. Y reparación puede tener muchos significados a la hora de verlo. Puede ser de una forma material, pero en este punto es una forma espiritual. Puede ser reparar nuestro corazón para que cuando llegue Jesús esté todo limpio, cicatrizado. No sé si me entiendo. Si me Sí, sí, entiendo. sí. Ajá. Sí, sí, sí. De Sí, sí, todo sí. planito, cicatrizado. Reparar nuestra mente, quitar la basura que vemos, quitar todo lo malo, repararla, dejarla en un estado bueno, de paz. Sí. Aquí un paréntesis de esto. Cuando Ujú. alguien se va a confesar, por ejemplo, y dice, esto es un comentario mío, ¿no? Se confiesa y el sacerdote, si es que no hay ninguna dificultad, que es en la mayoría de, casi siempre más bien, le absuelve del pecado. Le dice, yo te absuelvo de tus pecados, ¿en nombre de quién? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda perdonado, ¿no? Pero hace falta reparar, ¿sí? Por ejemplo, por algún motivo pasa algo, están con una pelota de tenis, ¿ya? O de béisbol, si quieren. Bueno, y lanzan la pelota o lo que sea y ¡pap! Se rompe el vidrio de un lugar. Entonces usted va donde la persona, de la dueña de casa, y le dice, perdóneme, por favor, ¿sí? ¿Ya? Y le dicen, no se preocupe, yo le perdono, pero póngame otro vidrio, ¿no? Porque usted ya lo rompió, entonces ponga otro vidrio. O sea, tiene que reparar el daño hecho. Se le perdona, pero tiene que reparar el daño hecho, ¿no? Entonces, va en ese sentido. Por eso es que cuando nosotros cometemos un acto indebido, un pecado, Dios nos perdona. Pero si no nos Profe, alcanza esta vida, tenemos que repararla en otro ladito, que se llama, ¿no? Ya saben cómo se llama. Dime. ya. Entonces, sí, estaba teniendo que, entonces, para poder reparar nuestro corazón y mente para cuando llegue Jesús, necesitamos acercarnos mucho a la oración, porque Ujú, de esa manera estamos reconfortando, ayudando a sanar, a reparar todas ujú. aquellas grietas, parches que hayamos tenido en todo un año.
Sí, perfecto. Así es, ¿no? Ujú. Sí, Romina. Y eso no solo, cuando hagan oración, no solo pidan por ustedes o por su familia, ¿no? Porque Dios eh, es infinito. Entonces, pidamos por todos los seres humanos, ¿no? Sí, por todos los seres humanos. No importa. Miren, Jesús hizo todo lo que pudo, lo que tuvo en sus manos, ¿no? Siendo Dios, pero hizo todo lo que pudo, entre comillas, para que Judas cambiara de opinión, ¿no? Sí, todo lo que pudo. Nunca le delató delante de ninguno, pero en definitiva Judas no aceptó el amor de Dios y decidió otra cosa, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces fíjense, el Adviento es la preparación, ¿no? Viene alguien y para eso necesitamos convertirnos. Y en esa conversión hay que ir reparando, ¿no? Hay que ir reparando cositas. Las cicatrices que quedan en el corazón también se van sanando posteriormente, ¿no? En el alma, las cosas. Y luego viene el compromiso. ¿A quién le toca, por favor? Y ya vamos a pasar luego a la siguiente diapositiva. ¿A quién le toca? Que nos ayude con eso. ¿Mm? ¿A quién le tocará? Continúa Juan José Lima. Juan José, ¿nos Sí, ¿me puedes puede repetir ayudar, la por pregunta, favor? por favor? Lo que estamos viendo, que hemos visto lo del Adviento, la conversión, la reparación. ¿Qué sentido tiene esto del compromiso? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con el Adviento? Yo creo que el compromiso tiene que ver con el Adviento, cada uno de nosotros nos comprometemos para mejorar, o sea, como dijo Romina, reparar como nuestro corazón, nuestra mente para la llegada de Cristo, ya que Él es el que nos va a salvar del pecado. Entonces tenemos ese compromiso de, de estar bien para la llegada de Jesús. Ese es mi pensamiento. Ya, sí. A veces nos comprometemos en cosas muy grandes, ¿no? Cuando las cosas más sencillitas que empiezan a ayudarnos, no quiere decir que no, ¿sí? Por ejemplo, y a veces que no necesariamente son cosas graves, ¿no? Como ordenar el cuarto, eh, callar cuando tenemos que callar y no responder groseramente, o, o hacer algún detalle en la casa que ayude, cosas pequeñitas, ¿no? ¿Sí? O pueden ser cosas también grandes, ¿no? Si alguno de ustedes está mirando cosas indebidas en el internet, que no debe mirarlas, ¿no? Que sabe que no es así y que probablemente sabe que es malo, por eso lo hace a escondidas. ¿Sí? Entonces viene ese compromiso que no es tan sencillo de dejarlo. Cuando hay cosas que no son tan sencillas de dejarlas, como esto de lastimosamente ir acercándose, por ejemplo, a ver esto de la pornografía, se necesita una ayuda. Necesita conversar con alguien que le pueda ayudar, ¿no? Con cosas a veces que son cuestiones de responsabilidad también. Siempre es importante que busque una ayuda, ¿no? Porque a veces así solito uno no sale. ¿Ve? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Esa imagen del árbol, ¿sí? Que está ahí. ¿No? ¿Quién me, sí, antes de pasarnos a la siguiente diapositiva, quién me ayuda a interpretar esa imagen del árbol con todo lo que hemos estado diciendo? ¿No? ¿Quién me ayuda? ¿A quién le toca? No sé a quién le toca. Si nos puedes ayudar, Le ¿qué te toca dice esa imagen? a Iván del Pozo y terminamos con Mateo Salazar. Ah, ya, perfecto. En este Entonces, Iván del... Ok, en este primer bloque. De ahí ok. hay dos más para más después. Sí. A ver, Iván del Pozo y Mateo Salazar. ¿Sí me escucha, profe? Cuéntanos lo que acaba de decir. Mi interpretación de ese árbol es que todos, antes del tiempo de Adviento, como somos humanos y no es como que en nuestra naturaleza cometemos pecados, y entonces al llegar el Adviento nosotros renacemos como nuestra alma renace y tratamos de cambiar porque Dios nos da otra oportunidad. Es como yo lo interpreto.
Ya, ya, ok, no voy a decir nada ahorita. Mateo. Como que el árbol antes del tiempo del Adviento nos da otra oportunidad para cambiar, para mejorar, para cambiar las cosas que hicimos. ¿Qué Nos más? da otra oportunidad, ajá, como para volver a nacer. ¿Qué ves ahí? Dime lo que estás viendo en el árbol. Mateo, dime lo que ves en el árbol. Ya dije, sí, ya No, dije. lo que ves. Un árbol, en una parte está verdecito, bien cuidado, y en la otra ya está como que seco y dañado. ¿Qué más ves? ¿Qué más cosas hay? Eso, Todo lo que ves ahí en esa parte de ese pequeño círculo. ¿Qué más hay? el cielo, la ¿Qué más? tierra y el árbol. ¿Y cómo ves la tierra? La una sí dije que está como que cuidadita, se ve bien, y la otra ya está dañada y está seca. Ok. Sí. Solo tengan en cuenta esto, ¿no? Así que la invitación, recuerden, la formación cristiana no es algo de relleno. No es algo de relleno. Sino que más bien es ese relleno que nos hace falta a nosotros. Por eso a veces nos sentimos vacíos, no sabemos qué hacer. Nos ponemos a veces a hacer mucho ruido, ¿no? Porque si nos quedamos calladitos empezamos a mirar nuestro interior y a darnos cuenta quiénes somos y a veces eso no agrada a muchos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta estas cosas, ¿eh? Yo sé que en la edad en la que se encuentran, a mí, por ejemplo, no me gustaba ver los noticieros, pero ni de broma, ¿no? A veces sí veía alguna cosa que otra. Pero en la época en la que nos encontramos, ustedes han avanzado en información del conocimiento, cosas que no había cuando yo tenía su edad, ¿no? Tengo 51 años. Y cuando yo estaba pequeño, pues prácticamente nada de esto, ¿no? Es otro tipo de vínculos que hay ahora, ¿no? Para ir conociendo. Bueno, ahora, bueno, no se alcanza a ver la pregunta, pero yo les leo ahí, dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquí me voy a permitir comentar y luego preguntarles algo y seguimos en la participación, ¿no? Pero le voy a pedir al que le corresponde ahora que me ayude con la lectura y luego, posteriormente de lo que voy a decir, que me ayude con un comentario. Y estén atentos, por favor, ¿ya? ¿A quién le toca? Ya. Ya, de aquí vienen los dos últimos de la lista, Ana María Andrade y Ariel Díaz. Ya. Entonces, estén atentos, por favor, Ana María y Ariel, que les voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, ya. Muy bien. Fíjense bien lo que dice ahí. Ana María, ¿nos quieres ayudar con la lectura, por favor? Yo ya hice la pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Claro, a ver, ¿Qué dice? lo que hace Dios no sabe, siervo no sabe, amigo sabe, hijo hace. Muy bien. Vamos a ir viendo qué significa esto. En la historia de la salvación ha habido siervos, amigos y el Hijo de Dios y los hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando. Y todo lo que les he colocado tiene un significado, ¿no? El primero, fíjense que está prácticamente una figura cuadrada. La segunda como que se va deformando un poquito y tiene una línea arriba todavía. Y la otra completamente ha cambiado de forma, ¿no? Y nos hace fijarnos en algo muy concreto. Moisés fue un siervo de Dios, sí, y un siervo de esos extraordinarios, tan extraordinario que cuando sucede eso que vimos hace unas semanas atrás, en el monte Tabor se transfigura Jesús y aparecen Elías y
y Moisés, ¿no? Moisés fue un siervo extraordinario, pero no sabía lo que hacía Dios. Por eso Dios le daba todas las instrucciones necesarias. Pasó días, ¿no?, en el monte para tener los mandamientos de la ley, ¿no? Y Dios le iba instruyendo literalmente, una por una las cosas. Pero él no sabía lo que hacía Dios, sobre todo porque Dios es una persona por esos momentos bastante alejada, ¿no? Y muchos temerosos, lo que se decía en el Antiguo Testamento, si alguien ve a Dios, se muere. Y cuando Moisés bajó del monte y después, cuando ya estaba el Arca de la Alianza, y Moisés entraba ahí en el campamento del monte de la Alianza y salía, su rostro se iluminaba tanto que la gente le temía. Así que a él lo que le tocó es ponerse como una especie de velo al frente del rostro cuando salía de oración, porque la gente no podía verlo así, ¿no? Se asustaba mucho de cómo irradiaba su rostro de luz, ¿no? Era tremendo. Pero de todos modos, no tenía esa cercanía como de amigo, ¿sí? Era un siervo, hacía lo que le decía, ¿no? Era ese conversatorio que había, pero en ese sentido. Y el siervo no sabe lo que hace Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Es porque Jesucristo, cuando estuvo presente entre nosotros, físicamente hablando, en medio conversando, dijo, ahora ya no le llamo siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, ¿no? El amigo sí. Y por eso, en ese sentido, fíjense ahí la imagen de Jesús conversando con alguien, ¿no? Pero conversando en un son de amistad, ¿no? Fíjense, la imagen, la persona que está ahí con Jesús está súper relajada, mirándolo, sentado, inclinado, están en un parque probablemente. Y eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Conversan de manera relajada. Y se empieza a enterar lo que hace Dios porque le cuenta su vida, le cuenta quién es, cómo es, de qué se trata, le abre su corazón, ¿no? Y le cuenta todo. Y empieza a conocerle más profundamente. Pero Jesús incluso dice, yo doy la vida por mis amigos. Pero ¿quiénes son mis amigos? ¿No? Los que hacen lo que yo les digo. Entonces, cuando hacen lo que yo les digo, ya no solo saben, sino que pasan a otra categoría, ¿no? Se vuelven hijos. El único hijo de Dios es Jesucristo, ¿ya? Y la única manera para llegar al cielo para nosotros ahora es a través de su hijo. Moisés no sabía que estaba haciendo, ¿sí?, lo que el Hijo de Dios vino a hacer acá, porque él estuvo preparando el camino desde el mismo Génesis, estuvo preparando el camino desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Los profetas. Y luego somos acogidos por el Hijo de Dios. Es cierto que todos somos criaturas y en ese sentido estamos hermanados por ser criaturas, porque somos salidos de la mano de Dios. Pero no somos todos hijos de Él, ¿no? Solamente se puede ser hijos en el Hijo, es decir, por adopción y porque asumimos lo que ha hecho Jesucristo. ¿Quién es hijo de Dios? El que hace lo que hace Jesucristo. Y ahí está esa imagen que es de la película de Mel Gibson, ¿no? De la pasión de Cristo, ¿no? Jesús en esa escena, cuando abraza literalmente la cruz, ¿no? Y los que están a sus lados se quejan, dice, ¿cómo puedes abrazar, cómo puedes amar algo que es tu suplicio? Pues bueno, ¿no?, entender eso en consentido, como Santa Vaquita, ¿no? Que fue entendiendo el sentido de la cruz en su vida. ¿Ven? ¿Sí? Amar la cruz. La única manera para ser hijos de Dios. Podemos ser por el bautizo, sí, pero a veces somos la oveja negra de la familia en ese sentido. Pero para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que abrazar esa cruz. Y ahí vamos a hacer lo que hace Dios. Porque fíjense,
Sabemos lo que hace Dios y hacemos lo que hace Dios. Híjole, eso es fuertísimo. Es muy profundo, ¿no? No solo sé lo que hace Dios, sino que lo hago. ¿Ven? Y ese es el sentido de lo que buscamos. Ahora, la pregunta para cualquiera de los dos, pueden responder indiferentemente, ¿no? ¿Sí? Bien sea Ana María o bien sea Ariel. ¿Por qué nosotros necesitamos pasar de ser amigos a ser hijos de Dios? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué les dice eso? ¿Mm? Cualquiera de los dos que quiera comentar. ¿Qué les dice eso? ¿Mm? Ana María o María. Y después cualquier otro, pero despuésito. A ver, a mi forma de ver, el sentido que le encuentro de pasar de ser amigo a hijo es que, como dice, el amigo sabe, pero no hace, y lo que más cuenta son las acciones. Entonces, como si tú quieres transformarte, no es necesario saber. Sí, es verdad que para una transformación primero debemos reconocer el problema y darnos cuenta de qué está pasando, pero más va a contar lo que vas a hacer y lo que, lo que vas a realizar, y que, como usted dice, abrazar la cruz ya es, como decir, un paso final, como que no hay que verlo como un castigo, sino empezar a hacer buenas acciones. Entonces el sentido es como que es un paso necesario para el cambio, como que no es simplemente saber, sino también hacer. Ya. Y Ariel, O sea, yo ¿quieres el sentido que complementar le algo? veo, ajá, Sí. yo el sentido que le veo es que tipo es por el nivel de confianza, porque digamos con un amigo tipo te cuenta las cosas, pero cuando es un hijo hay mucha más confianza, puedes confiarle más cosas, puedes, el hijo puede hacer más cosas y ese es el sentido que le hago, porque igual como dijo Ana María, para hacer una transformación o para transformarte en un hijo, más que hablar debes hacer, entonces eso creo. Ok. Y fíjate, cuando hay un testamento de herencia, ¿quiénes son los que reciben la herencia? ¿Los amigos o los hijos? Ariel. Los hijos. ¿Quiénes? Los hijos, ¿no es cierto? ¿Ves? Pero sin embargo, fíjense, de todos modos, Jesús dice, yo doy la vida por mis amigos. Y en definitiva, el hijo y el amigo para Dios es prácticamente, se vuelve uno, ¿no? Porque dice, ¿quiénes son mis amigos? Lo que hacen, lo que yo les digo, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Entonces, esta invitación es para todos, es para todos, incluso los que podemos considerar, es que yo soy muy pecador y estoy muy alejado. Oiga, si Jesucristo, lo que les dijo a los fariseos, ¿no? Cuando le dicen, que se junta con pecadores y que no sé qué y no sé cuánto. Dice, oiga, pero yo no he venido para los que están sanos, sino para los que están enfermos. O sea, el médico, claro, se hace medicina preventiva, por supuesto que sí, pero urgen los que están enfermos, ¿no? ¿Sí? Usted puede tomar, ya que viene el paréntesis de la época en la que estamos, puede tomar el dióxido de cloro o la hidroxicloroquina como preventivos para no contagiarse, ¿no? Como medicina. Pero una persona que se contagia con el virus, pues tiene que ser tratada y ya le van a dar medicina específica para eso, ¿no? Y gracias a Dios parece que se ha logrado, por lo menos aquí en el Ecuador, mantener eso y se están tratando de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, fíjense bien estas cosas. Todos, ¿no? Y aquí quiero presentarles ahora, ¿sí? A un pensador, ¿no? A un pensador. Del libro que voy a comentarles, les he sacado un extracto. Este es un pensador. ¿Alguien ha escuchado hablar de él alguna vez? Jean-Paul Sartre. O Sartre, si quieren decirle. Que si leo así, por los que saben francés, que me perdonen, pero podemos leerlo así, ¿ya? Jean-Paul Sartre. ¿No? ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de él? ¿Lo ha escuchado?
¿Ha sabido de él algo? ¿No? Bueno. Él y otro filósofo, Friedrich Nietzsche, ¿no? Federico Nietzsche y Jean-Paul Sartre eran las banderas, son las banderas, pero sobre todo Friedrich Nietzsche, la bandera del ateísmo por el lado de la filosofía, ¿no? Tremendas, ¿no? La síntesis de Nietzsche es básicamente Dios ha muerto, ¿no? Así que yo soy el que va a proponer mis valores y voy a hacer lo que me parezca, porque yo tengo el poder para crear valores, ¿no? Y voy a hacer lo que me plazca y no le voy a rendir cuentas a nadie de lo que yo hago, porque es de esclavos rendirle cuentas a alguien de lo que uno hace, hablaba de la confesión, ¿no? Y, y la convivencia y las normas, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y Jean-Paul Sartre, siguiendo la línea, aunque le corregía un detallito, le decía, señor Nietzsche, entre comillas, ¿no? O sea, no es que hablaron, sino que solo por decir, y si necesitamos unas normas básicas de convivencia, pero igual, ¿no? El ateísmo estaba presente. Hay muchos, y les he colocado a Jean-Paul Sartre, no les coloqué a Nietzsche, ¿no? Él tiene, que les había comentado esto posteriormente, les indicaré el credo que él tiene y muchas cosas hermosas escritas sobre Jesucristo, ¿no? Pero en esta parte él tiene el credo, ¿no? Que dice, si fuera verdad, que la verdad está fuera de Cristo, prefiero a Cristo y no a la verdad, ¿no? Son cosas como bastante ambiguas, ¿no? En el proceso. Pero bueno, esto que están, que ustedes pueden leerlo ahí, que pueden leerlo, está escrito en un libro que se llama La Esperanza Ahora. No sé si está traducido al español, creo que sí está traducido al español, ¿ya? Pero este es un extracto de su libro La Esperanza Ahora. Y él durante toda su vida prácticamente, salvo el final, fue ateo, ¿no? Prácticamente. Bueno, ustedes pueden leer su biografía y entender un poquito sus motivos y todo eso. Pero él fue ateo. Y fíjense la primera palabra que está escrita ahí en esta cita. La palabra no. A él le tomó décadas escribir eso. Esa palabra no, ¿no? Y reconocer lo que está ahí. Hay muchos que no les agrada esto, que dicen que, bueno, la persona que estaba con él los últimos años le convenció y le obligó. Pero ustedes creen que una persona, y le pueden ir conociendo y averiguar quién era Jean-Paul Sartre, de la erudición, lo extraordinario de conocimiento en que era, se puede dejar manipular. Estuvo súper bien hasta los últimos días de su vida, ¿no? Dice, no me siento que soy el producto de la casualidad. Y los que, no nos, y los que compartimos este pensamiento de este filósofo, esperamos al niñito Jesús, ¿no? Dice, no me siento que soy el producto de la casualidad, una mota de polvo en el universo, ¿no? Algunos hablan, sí que espontáneamente la materia hizo algo, pero no puede hacer. Científicamente, o sea, en cualquier campo de la ciencia, es improbable eso, ¿sí? Científicamente no se puede decir eso. Y un estudiante de San Gabriel, siendo de San Gabriel, eh, no puede decir esas cosas y sostener esas cosas, ¿no? Que se van contra la ciencia. Y puede escucharlas. Si quiere puede decirlas, pero no diga, por favor, soy estudiante de San Gabriel en ese sentido, ¿no? Sí, sino que es una opinión que yo tengo. Pero mucho cuidado porque no podemos opinar sin fundamentación. Dice, mire, sino alguien que era de esperar, preparado, prefigurado. No solo esperamos al niñito Jesús, sino que usted también fue esperado, preparado, prefigurado con las características, ¿no? ¿Sí? La gente que dice que cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, ahí no hay ningún ser humano ni nada, simplemente no tiene idea de lo que está hablando, un desconocimiento de la genética por completo, ¿no? ¿Sí? Porque ahí cuando se están unidos, están todas las características cromosómicas. Es un gen completamente distinto, con características completamente distintas a las del padre, a las de la madre, ¿no? Por supuesto que tiene un porcentaje, la mitad, por eso se hacen las pruebas de ADN y se reconoce la paternidad, ¿no? Pero de ahí es un ser completamente distinto.
Así sean gemelos los que salen. Desde el primer instante, ¿no? No hay cómo decir nada, tiene toda la carga cromosómica, todos los datos. Y no es ni en potencia, sino que es en acto, es ahí mismo, es un ser humano. Simplemente que se va desarrollando, ¿no? Y nada más. Pero tiene todo, toda la carga, todo el proceso. ¿Eh? Por eso él dice, está prefigurado, o sea, ya fue pensado. Qué cosa, ¿no? Incluso si ustedes van al Salmo 139 van a poder ver de qué se habla, ¿no? Y lo mismo cuando le dice a Jeremías, antes de que tú nacieras yo te conocía y te consagré para ser profeta de las naciones, yo te elegí, ¿no? Tiene un fondo incluso mucho más fuerte. Entonces dice, en pocas palabras, cada uno de nosotros, pero Jean-Paul Sartre dice, es un ser que solo un creador pudo colocar aquí. Y esta idea de una mano creadora hace referencia a Dios, ¿no? Este párrafo, que lo pueden encontrar también en internet y encontrar algunos párrafos del libro de él traducidos al español. No sé si está traducido al español, digo, el libro. Lo busqué hace un tiempo, pero traducido al español, pero ya he dejado de buscarlo. Pero esta parte que les he propuesto aquí, ¿no? Tiene esa frase, la esperanza ahora. Es muy ignaciano, ¿no? Aquí y ahora. Es la invitación entonces para tener en cuenta este aspecto. Pero la esperanza que nos ofrece la Iglesia por la gracia de Jesucristo, por la gracia de la Santísima Trinidad, toda esa esperanza a veces se ve decaída, ¿no? Cuando encontramos malos ejemplos, cuando vemos sacerdotes, por ejemplo, estos 300 sacerdotes acusados de pedofilia en Estados Unidos hace unos meses atrás, no, meses atrás, cuando vemos el mal ejemplo de otros, cuando alguien me puede decir, profe, pero usted dice que así es la doctrina cristiana, pero hay otros que dicen lo contrario. Ese es el mal ejemplo que se da. Y nos vamos aproximando a algo que parece que en estos tiempos estamos, ¿no? Por eso quiero presentarles, voy a tratar de salir de la presentación, ¿sí? Para que se pueda leer todo, ¿no? Por eso estamos en esta época. Y no estamos en una época para criticar a los demás, pero sí para reconocer la realidad en la que vivimos, ¿no? Estamos en una realidad muy dolorosa para la Iglesia, muy dolorosa, ¿no? El Concilio Vaticano II, en unas palabras en las que se dijo fue un gravísimo error, ¿no? Contrario al mandamiento de Dios. Esa frase fue terrible. La Iglesia abre las puertas y ventanas al mundo para ver qué es lo que tiene que decir. Y ese fue el resultado. Ustedes lo están leyendo. Esto ya les había presentado, lo del cardenal Fulton Sheen, ¿no? Y acuérdense, les decía, en noviembre del año pasado él estaba por ser beatificado. Ya estaba todo listo. Pero las fuerzas del mal, lo que se llama, así como hay el Deep State, está el Deep Church, ¿no? O sea, las fuerzas ocultas de la iglesia, ¿no? Las fuerzas ocultas del Estado, de la política. Igual ahí dentro, en todos lados. ¿Y qué es lo que han producido? Es en lo que ahora está en el mundo concentrado, ¿no? De lo que se habla en la iglesia mucho más de que la conversión y esas cosas. ¿De qué se habla? De un ecologismo integral, ¿no? De una fraternidad universal, que hace poco nada más, de un capitalismo inclusivo, que no es otra cosa que marxismo. Y se ha dejado de lado el magisterio, la tradición y la Biblia. Por eso, en ese escenario estamos ante esto, que está en rojo, ¿no? Por eso la invitación es para que ustedes lo van a tener aquí, ya tendrán en la clase. Mis disculpas, tengo muchas dificultades con la computadora y yo tengo los videos grabados, pero no puedo subirlos, no puedo. Me cuesta mucho sacarlos y hay dificultades. Ya mañana voy a llevar la compu al colegio para que me ayuden con esto. Pero fíjense la realidad en la que estamos, ¿no? Estamos concentrados en cosas que son pasajeras, que son materiales, que se ha dejado de lado, ¿no? Nos dicen que todos somos hijos de Dios, sin tener en cuenta la doctrina. Nos dicen que todos tenemos un mismo Dios. ¿Eh? Si eso no es cierto, ¿no? Nuestro Dios es de la Santísima Trinidad. Y si somos hermanos es porque somos hermanos en Cristo.
Eso es cierto para los musulmanes, para los budistas, ¿no? ¿Es cierto eso para los taoístas? ¿Es cierto para los ateos? ¿Es cierto? ¿No? Bueno, solo quería mostrarles esto. Y finalmente, esta cuestión para que ustedes puedan hacer su tarea. Yo les voy a subir luego esto. No les voy a subir ahora porque luego nos vamos a dedicar a complementar la parte que falta de lo del proyecto, ¿no? Ahora la iglesia, lastimosamente, hay muchos miembros de la iglesia desde alta jerarquía que hablan de contrario a todo lo que Dios nos ha propuesto, ¿no? Nos dicen que es necesario evangelizarlos, que es necesario que la gente se convierta, que no es necesario, ¿sí? Basta con que yo me contento, decía alguien por ahí, con que a los niños les eduquen y les den de comer. No importa, no pasa, no hay nada más. No es necesario convertirlos, no es necesario evangelizarlos, ¿no? Tremendo. Y estas son palabras recientes, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahí más bien y es la invitación que les voy a hacer para que hagan su comodín, ¿no? Que tengan en cuenta estas diapositivas. Repito, no se las voy a subir ahora, sino despuesito, para que se concentren en hacer lo que hay que hacer ahora, ¿sí? Terminar lo del juego. Pero tengan presente estas cosas, ¿sí? Tengan presente. Fíjense, Juan 16:13, ¿no? Dice, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, les guiará toda la verdad. Es el Espíritu de Dios el que nos dice la verdad, no el mundo. El mundo no tiene nada que decirle a la iglesia, nada, pero absolutamente nada, ¿no? Lo único que hace el mundo y lo que ha hecho es rogar porque venga la paz y la felicidad, pero quien tiene que decirle es la misma felicidad que es Dios, ¿no? Jesús de la Santa Madre Iglesia. Y por eso Jesús dijo lo que dijo el Padre, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si Jesús mandó a ser discípulos y enseñarles lo que Él nos enseñó, y a obedecer lo que Él, tenemos que obedecer los 10 mandamientos, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. Eso es la palabra de Dios. Y muchos cardenales, obispos, sacerdotes dicen lo contrario. Es triste, pero les cuento esto porque esta es la realidad en la que estamos viviendo y tienen que saberla y tienen que estar claros de qué lado están, ¿no? Es por eso que les presento esto que para mí es muy fuerte presentarles, muy delicado también, pero la verdad nos hará libres y tenemos que saber dónde estamos y de qué lado estamos, ¿no? No es suficiente con que alguien coma y que se alimente, ¿no? Tiene que conocer a Jesucristo. Ese es el mandato de Dios, ¿eh? Bueno, ¿qué van a hacer entonces ustedes? Y luego ya habrá otros momentos para participar. Van a hacer el comodín 3, es una infografía que, repito, si ustedes la entregan antes del 22 de diciembre, ¿ya? Tendrá un extra. Si no, pueden entregarla en la semana última de clase, cuando se van a pasar notas, ¿ya? El lunes anterior a eso. ¿De acuerdo? Y van a hacer una infografía. Yo les he colocado aquí 2, de la Navidad y del Adviento, pero la invitación es que sería, si la hacen de esta época, pues, y la van a entregar antes, habría que hacerla del Adviento y la Navidad. Pero si la van a entregar después, solo de la Navidad, ¿no? Ahí tienen ustedes un ejemplo, pueden seguir el mismo ejemplo ese, sobre todo el del Adviento, para ayudarse, ¿no? No poner exactamente lo mismo, pero sí hay palabras que son específicas, esperanza, fe, alegría y paz, ¿no? Y son 4 domingos de Adviento y esas son las 4 velitas que se ponen en la corona, ¿no? No hay otra quinta velita, pero algunos suelen ponerla, como en la Navidad la encienden, una vela blanca, indicando que la luz que es Cristo ha nacido, ¿no? Entonces, este comodín, hacemos una infografía, pueden tomar en cuenta lo que hemos visto, pero sobre todo, centrémonos en esto de la Navidad y lo que nos dijo Romina. Lo más importante de todo que hemos hecho es orar para sanar las cicatrices del corazón, para reparar
¿sí? Para ayudarnos. ¿Ven? Así como ella misma nos decía, está en una situación delicada de salud, tiene que hacer reposo, si tiene que tomar medicina, la tiene que tomar, eh, lo que los médicos le hayan indicado, para que luego, conforme pasen los días, ¿no? Se sienta mucho mejor. Tiene que hacer lo que el médico le indicó. Aquí tenemos que hacer lo que Jesús nos dice para sanar el alma, para curar el cuerpo también y que el espíritu esté pronto y listo a recibirlo. ¿Eh? Entonces, la infografía se trata de eso. Si la entregan antes, tienen que hacer del Adviento y la Navidad. Y si la entregan después, solamente de la Navidad. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Ven que he hablado este último momento, pero yo les dije que era muy fuerte para mí y muy delicado también esto. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Vamos a invitarles, Dani, a que ahora se concentren en todo este tiempo y luego volveremos para ver cómo les va y si tienen una inquietud en hacer las pinceladas finales del proyecto, ¿no? Las pinceladas finales de la gamificación. Dani, no sé si quieres mencionarles algo al respecto de eso para este momento asincrónico. ¿Qué tal, chicos? Nada, solo que simplemente deseo que termine, nada más. Ya las indicaciones fueron dadas con antelación, solo tenían que seguir, continuar la agenda que se había como que sugerido. Se suponía que la semana anterior todavía estaban en el paso 3. Se suponía que la semana anterior estaba en el paso 3 y ya el 4. Entonces, en esta semana es el 4 que deberían estar y presentar el trabajo el próximo jueves, a más tardar. O sea, este jueves, a más tardar como para hacerle una revisión. Destinaré la hora como que para, ¿qué será? En 5 minutos cada pareja pueda exhibir o presentar, compartir qué es lo que han hecho, ¿ya? Porque como dijo Javi, la idea es de que lo puedan utilizar en Navidad, ¿ya? De ahí tenemos por otro lado en la parte esa es la meta comunicación, ¿no? En las otras metas, yo no creo que quede tiempo para las exposiciones, igual, no, o sea, me gustaría decirles no se estresen, pero los que no expusieron, pues pónganse a hacer algo. Ya les subí todos los vídeos, ya tienen todo el texto, y si todavía tienen 0, pues ya eso es problema de ustedes. Entonces, la idea es de que regresamos en enero y si hay alguien que aún no merezca tener 0, simplemente me dice nomás. Pero ya en enero estaré tocando otros temas, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto, primero con lo del proyecto y segundo con otro, aunque no hay mucho que, creo yo, que no hay mucho que preguntar porque ya es una actividad repetitiva la que estamos haciendo. Preguntas, comentarios hasta aquí. Ok, no hay ni una. Entonces, pregunto yo, ¿alguien tiene problemas de presentar el trabajo este jueves, el producto final? Lenin Profe, dice, yo tendría un problema. Como estoy en reposo y aislada, no tengo el material porque nosotros íbamos a hacer en cartón, o sea, tendría solo todo para de ahí solo unirle al cartón porque el diseño y eso ya está casi. ya. O sea, el día jueves no lo podríamos ver, ¿no, verdad? Y el día Ajá, viernes, no lo sé, es que recién voy 4 días prueba de aislamiento, entonces son 15. ya.
Que ya, fíjense que el día lunes es el último día de clases de este año, entonces, no lo sé, o sea, ya veremos eso, ya conversamos eso. ¿Alguien más que considere que podría tener problemas en presentar el producto final en la agenda establecida? Yo creo, o sea, mi grupo creo que tendría algún problema porque nosotros vamos a hacer en físico el juego, porque nos parece un poco más fácil. Entonces, o sea, tendríamos que unir, o sea, como que las partes, porque mi compañera tiene una parte y yo tengo otra parte del juego. Entonces tendríamos que unir como que todo lo que tenemos. ¿Tú estás en pareja con Romina o tú eres No, yo estoy haciendo con Valentina Maldonado. ¿Tampoco consideras que lo alcances a presentar para el día viernes? O sea, creo que, o sea, las piezas ya estarían, pero unido el juego totalmente, no, o sea, no estaría. A eso me refiero. Ya, entonces ya veremos cómo podemos hacer, ¿ya? Profe. Yo no quiero que se estresen por eso, ¿ya? Nosotros también, mi compañera Valentina Arteaga y yo, también vamos a hacer en físico. Y sí necesitaríamos un poco más de tiempo con lo que estamos viendo. Profe, sí, yo creo que el problema es con los que vamos a hacer en físico el trabajo. Ya, Daniela, ¿con quién estás? Con Valentina Arteaga. Ya tenemos el diseño y todo, sino que También nos falta están hacer haciendo el material físico. También están haciendo en físico. Sí. Ah, ya. Sí, ahorita estoy viendo que ha sido, eso tienen en común, que es algo que van a presentar en físico. Ya veremos cómo hacemos. Ya. Tampoco la idea es de que porque tienen que presentar en tal fecha, me van a presentar cualquier tontería. Entonces no es así. Entonces, si consideran que necesitan un día extra más, se les puede dar, pero ya hablaremos de eso, ¿ya? No pasa nada, no hay problema. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente con que el trabajo esté en esa fecha? Bueno, entonces... Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué nomás tendríamos que entregar? ¿Solo el juego? Nada más. Claro, por ejemplo, si tu juego es en físico, o sea, hacer como... Por ejemplo, digamos que en el juego está tipo esa introducción que teníamos que poner y tipo es una cartita que también va en el juego. ¿Eso también sería como parte del juego o eso no sería tipo como para mandar? Los pasos 1 y 2, que es el contexto y la historieta, esas yo ya las puedo checar en el Excel que llenaron, ¿ya? Pero, por ejemplo, el contexto histórico no lo vas a meter en el juego, eso no interesa, ¿ya? Pero sí la historieta, esa sí debe estar incluida en el juego, porque el que va a jugar debe leer y de cuál es la temática, ¿no? Eso sí. Y en el PowerPoint están los pasos, y ahí está, por ejemplo, yo tomé el juego de los zombies para que tengan el ejemplo, ¿no? La historieta, las reglas, el tablero, esas cosas se van a revisar, ¿ya? Ajá. ¿Algo más, Julia? No, profe, gracias. Ya. Okay. Profe, nosotros también, Lucy y Sofía Ambrosi, también tenemos como que dificultades con el juego porque también vamos a hacer físico. Entonces, eso. Les consulto algo, a los que están haciendo en físico, para hacerlo, terminar de armarlo, necesitan verse con la otra persona. No, profe. Profe, El punto es que... sí, en el caso de Sofía, sí. Ya. Profe, en el caso de Samantha, porque en el caso hipotético de que tengan que verse, por favor háganlo con todas las medidas de seguridad, la mascarilla, el gel, el alcohol y todo eso. Esa parafernalia sanitizante, entonces. Profe, Ya. en el caso de Cintia y Romina, no debemos unirnos, sino que lo que se demora es, por ejemplo, hacer la cajita, pegar el cartón para el tablero, Claro, hacer las figuritas, eso es lo que se demora.
Sí, yo entiendo. O sea, eso implica otras cosas y algunas de esas cosas no dependen tanto de ustedes, porque me imagino que algunos gráficos o diseños tienen que mandarlos o enviarlos a imprimir, etcétera, etcétera. Sí, yo entiendo esa parte. Ya. Igual, no es que porque alguien le entregue mañana, el otro le entregue pasado, el que lo entregó pasado va a tener menos. No, no se trata de eso. Ya. Y eso. ¿Alguna otra duda o comentario sobre el producto final? No, entonces parece que no. Entonces, a excepción de los equipos que están haciendo en físico, que por obvias razones, ¿no? Han tenido ese hacerlo en físico, diría yo que tiene su complejidad también. Doy a conclusión que el resto está marchando bien de acuerdo a la agenda establecida. Entonces, los que puedan terminarlo entre hoy y mañana, pues, lo presentarán el jueves, ya, una demostración de cómo se juega, y todos vamos a observar, ya, a lo mejor Javi les va a dar el privilegio de compartir pantalla, entonces, no sé, el que pueda, enfoque su cámara, ¿no? Como para ver el juego. O sea, si el juego es en físico, tenga una cámara para poder ver cómo está. Y los que hayan hecho en forma digital, pues ahí les compartimos, les damos la potestad de que puedan compartir pantalla y nos puedan enseñar por ese medio, ¿no? Por el medio digital. Eso sería hasta aquí. No sé si Javi tenga algún comentario. ¿No? Entonces, vayamos a este tiempo sincrónico, gracias, Dani, y démosle los toques necesarios que hacen falta, ya, para tener el día jueves ese momento de presentar, ¿sí? Por favor, que no se quede nada ahí. Y por si acaso, ¿no? Si necesitan hacer algún respaldo digital, por cualquier motivo, háganlo, ¿ya? Para que no haya, a veces suele pasar eso, estamos haciendo los últimos toques y yo siempre cuando hablo de esto me acuerdo de la test de filosofía, que faltando 8 días la borre. Entonces, tengan en cuenta esas cosas, por favor, ¿sí? Respalden la información que necesiten, lo que sea, ¿ya? Anterior, antes de finalizar o lo que sea, ¿ya? Que es más fácil volver a repetir los últimos toques que ponerse a hacer todo de nuevo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso y nos vemos prácticamente a ver, ¿a qué hora se termina esto? A las 10:15. Nos vemos, son las 9:19, a las 10, ¿sí? A las 10, Sí, está para bien. cualquier comentario que tengan, ¿de acuerdo? Eso sí también me alegra mucho de que casi la mayoría esté bien en el producto final. O sea, esperamos ver al final juegos muy, muy interesantes. Eso. Listo. Entonces, tranquilamente pueden dejar ahí, apagar las cámaras y nos vemos a las 10, ¿ok? Para cualquier comentario que tengan respecto a lo que estén haciendo, cualquier consulta.